Muy buenas a todos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a Historias para un Café. Dejemos Europa septentrional por un rato y hablemos de algunos territorios de Europa central. Empecemos con lo que sería parte del origen de la Alemania antigua. Hablemos sobre los territorios de Germania superior e inferior. En caso de que este tipo de contenido sea de tu agrado, te invito a suscribirte, así estás al tanto de los nuevos videos. También agradezco a los colaboradores del canal que ayudan a que pueda seguir creando este tipo de contenido. En caso de que quieras ayudar, podés hacerlo desde el botón unirme. Ahora sí, comencemos con el video. La provincia romana de Germania Superior fue una provincia romana creada por Augusto en un territorio conquistado años atrás por Julio César. Ocupaba la actual Alsacia, parte de la moderna Suiza, y la orilla occidental de la parte alta del Rin. La guerra civil entre Pompeyo y César suspendió las campañas en Germania y los germanos hicieron de las suyas en la Galia, hasta que el sobrino de César, Octavio, se hizo con el poder y organizó el territorio conquistado por César en dos provincias, Germania Superior e Inferior. Posteriormente agregaría más territorios germánicos, ejemplo los campos de Cumanos. La provincia de Germania Superior estaba repleta de fortificaciones en su frontera a lo largo del Rin. Las legiones romanas siempre estuvieron activas en esta provincia y lograron repeler una y otra vez a las tribus germánicas que se empujaban unas a otras contra Roma. En el año 254, el limes de la Germania Superior fue perforado por los germanos de la otra orilla del Rin, y hacia el año 259 se produjo el ingreso de importantes contingentes bárbaros en la Galia belga. Entre los años 268 y 278, el interior de la Galia es saqueado y algunos grupos llegan hasta Hispania. Recién hacia el año 278, la frontera es restablecida por el emperador Probo. Los ataques continuaron durante el siglo IV hasta que Juliano y Valentiniano I volvieron a estabilizar la frontera y convirtieron a las tribus del margen derecho en aliadas del imperio. Ya en el siglo V, una coalición de pueblos danubianos logró pasar de nuevo el Rin tras lo que los ribereños francos, burgundios y alamanes expandieron sus reinos a costa del moribundo imperio. La Germania Superior tenía asignadas permanentemente a la Legión Octava Augusta y la Legión XXII Primigenia. La capital de la provincia era Mogontiacum y otras ciudades importantes eran Besancón, Estraburgo y Wiesbaden. La provincia romana de Germania Inferior fue una provincia romana que ocupaba los territorios de los actuales Países Bajos, parte de Bélgica y el noroeste de Alemania, utilizando como frontera el curso del río Rin que los romanos todavía deseaban cruzar, así como explorar la hasta entonces desconocida región. Entre los años 39 y 38 a.C., Agripa expulsó a los suevos de la orilla oeste del Rin y estableció en su lugar a los ubios, un pueblo aliado de Roma. Las continuas guerras habían dejado esta región desierta y los ubios fundaron el pueblo de Ara Ubiorum, la moderna Colonia. En el 27 a.C., Augusto creó la provincia de Galia Bélgica, cuya capital era Reims. El gobernador Marco Lolio supo en el 17 a.C. que los sicambrios, usipetos y tenteros, al mando del sugambro Melón, habían cruzado el Rin. El ejército romano los interceptó en el valle del Mosa, pero los germanos rechazaron a la caballería y luego a los legionarios, y consiguieron capturar el águila de la Legión Quinta Alaudae. Para vengar esta humillación y restablecer el prestigio de Roma, Augusto envió a los hermanos Tiberio y Druso, hijos de su esposa Livia, a fortalecer la frontera del Rin. Además, dividió los territorios germánicos conquistados en dos distritos militares romanos, Germania Superior y Germania Inferior. Para cuestiones administrativas dependían del legado de la Galia Bélgica, pero para cuestiones militares los legados de las legiones eran plenamente autónomos. En el año 12 a.C., la tan esperada venganza romana contra los sugambros se concretó. Druso los derrotó y llegó hasta el río Lipe,
donde atacó a los queruscos. En el 9 a.C. expulsó a los marcomanos y Marbod, su rey, tuvo que dirigir su pueblo a Bohemia. En la siguiente primavera, Druso llegó al río Albis, el actual río Elba. El territorio ganado le fue incorporado a la provincia. Tiberio sucedió a su hermano en la conquista de Germania y después de deportar a 40.000 sugambros y de desalojar su capital Nimega, se dirigió al oeste. El ejército de la Germania inferior acompañó a Druso hasta el río Lippe. Druso y sus hombres remontaron entonces el Alba y llegaron hasta la región donde queda la actual Dresde. Al partir Tiberio a sofocar una nueva rebelión en Dalmacia, el ejército de la Germania inferior quedó a las órdenes de Varo, el nuevo gobernador. La batalla del bosque de Teutoburgo terminó con la destrucción de las legiones 17, 18 y 19 y de sus unidades auxiliares, con Varo quitándose la vida y el abandono de la Germania. Desde entonces se incrementó la presencia militar con nuevas legiones. El ejército de la Germania superior estaba constituido por la segunda Augusta, la 13ª Gémina, la 14ª Gémina y 16ª Gálica. Por su parte, el ejército de la Germania inferior estaba formado por la primera Germánica, la quinta Laudae, la 20ª Valeria Victrix y la 21ª Rapax. Entre los años 16 y 13, Tiberio y Druso convirtieron la frontera con el Rin en una zona militarizada. Las legiones 17ª y 18ª, cuya base quedaba en Galia Bélgica, tomaron la nueva provincia de Germania Inferior como nuevo centro de operaciones para proteger el Rin. Movilizaron hasta 50.000 hombres. Por otro lado, la parte alta del Rin fue vigilada por las legiones primera Germánica, quinta Laudae y la 19ª, constituyendo la provincia de la Germania Superior. Las dos provincias estuvieron bajo el mismo gobierno de la Galia Bélgica, aunque en realidad se comportaban como provincias independientes. Esta situación de independencia se oficializó en el 83 después de Cristo, cuando, después de la sublevación de Lucio Antonio Saturnino, el emperador Domiciano las declaró provincias completamente independientes. En la Germania inferior, los dos campamentos militares más importantes se ubicaron en Nimega y Xanten, al tiempo que en Colonia se construía un templo a Marte y se depositaba una espada de César como reliquia. La emigración masiva a Roma en el siglo III fue deshabitando cada vez más la Germania inferior. La reducción de los costos ayudó al gradual abandono de Flandes. A pesar de que los romanos habían soportado embate tras embate las invasiones bárbaras, no lograron oponerse a una nueva tribu germánica, los francos. Los francos iniciaron su mayor ataque en los años 256 al 258, aprovechando que varias tropas habían salido a enfrentarse a los persas. Los invasores llegaron hasta la Galia, arrasaron Treveris y Krefeld. Colonia se salvó por estar fuertemente fortificada. El emperador Galieno rescató a Treveris e intentó expulsar a los francos. Tuvo que pagar a otra tribu germánica para que luchara con él, ya que no tenía fuerza suficiente para lograr su cometido. Sin embargo, Galieno no tuvo reparos en llamarse a sí mismo Germanicus Maximus, el más grande conquistador de las tribus germánicas. Entre los años 259 y 260, el gobernador de Germania Inferior, Póstumo, se proclamó emperador y fundó el Imperio Galo. Puesto que Galieno y sus seguidores estaban ocupados en el este, no se pudieron enfrentar a este usurpador y la Germania inferior fue ocupada por los francos. El emperador romano Aureliano reconquistó en el 273 los territorios perdidos en la Galia y acabó con el dominio galo. Se dio el nombre de reconstructor del mundo y en parte tuvo razón, ya que trajo gloria de nuevo a un imperio romano que se estaba cayendo a pedazos. Sin embargo, las cuantiosas pérdidas dejaron paso libre a la Germania inferior a los francos, alamanes y piratas sajones. Las ciudades de Colonia y Treveris capitularon, mientras que Neuss, Borburg y Bavay fueron deshabitadas. Hacia comienzos del siglo IV, la provincia había cambiado de nombre a Germania Secunda
y el gobierno romano había dado permiso a miles de francos para que poblaran el deshabitado territorio siempre y cuando defendieran la frontera. En el invierno del 406 al 407, los alanos y vándalos invadieron el Imperio Romano. Los francos se mantuvieron fieles a los romanos, pero al caer el gobierno central, los señores feudales francos se hicieron cargo del gobierno. En 476, Rómulo Augustulo fue depuesto. El último emperador romano de Occidente fue llamado, irónicamente, como el primer emperador, Augusto, y como el fundador de Roma, Rómulo. El rey franco Clodoveo I se hizo con el poder de la Galia y con la región que corresponde a la Germania inferior o secunda, mientras que el último general romano de la zona, Siagrio, con los restos del ejército, mantenía una precaria independencia liquidada en el 487 por Clodoveo. Así, llegamos al final de este video que espero haya sido útil para conocer más sobre Germania superior e inferior. De ser así, te agradecería que me puedas dejar un pulgar arriba y te suscribas, que ayuda a que el canal siga creciendo. Esto ha sido Historias para un Café y nos veremos pronto. Hasta luego.